capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 8, pero vamos a tomar solamente los primeros 5. Vamos a leer igual hasta el verso 8 para entrar en contexto, pero a partir del verso 6 hay que dedicarle un tiempo especial para eso, un tiempo que no disponemos hoy. Filipenses 2, 1 al 8 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad o completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, o quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nosotros tenemos la costumbre en nuestras iglesias cristianas ya desde hace mucho tiempo de cuando llega el momento de la exposición de la palabra, tomamos un tiempo para leer la Biblia y después un tiempo para explicar algunas cosas relacionadas con el texto que leímos. Esto pasa en casi todos los lugares del mundo. Hay algunos que no tienen la libertad que tenemos nosotros y lo recordamos con frecuencia. Pero hay ciertos textos que ameritan alguna explicación porque son un poco más complejos, pero yo creo que hoy estamos en presencia de uno de esos pasajes de la Biblia en que bastaría con leerlo atentamente, lento y con concentración, y no hace falta explicar más nada al respecto. Porque creo yo que la enseñanza está suficientemente clara al leer este pasaje y tomarlo con conciencia, saber qué es no lo que el apóstol Pablo le estaba pidiendo a los filipenses, sino qué es lo que el Señor le sigue pidiendo a su iglesia a través de toda la historia. Entonces yo voy a tratar de no dar demasiadas explicaciones sobre esto, pero sí destacar algunos puntos que sería bueno en los que reflexionemos. Estamos justo a la mitad de la carta de los filipenses. Las cartas del apóstol Pablo suelen dividirse en una sección doctrinal y una sección práctica. Estamos en el momento de la transición, en lo que el apóstol Pablo está pasando de la explicación doctrinal o teológica acerca de la vida en Cristo, aunque con algunos puntos prácticos, ya para entrar directamente en la parte más concreta de la epístola. Este texto que acabamos de leer, si ustedes se acuerdan, el domingo pasado predicó José sobre... ¿Qué tema predicó? Claro, sobre los filipenses, pero el tema era el sufrimiento cristiano. Y si ustedes notan, este texto comienza capítulo 2, versículo 1, la primera frase es una cláusula, es una conjunción que dice por tanto, lo que nos está indicando que lo que viene a continuación es consecuencia del punto anterior. Pero en este caso no está ligando al punto del sufrimiento, sino un poco más atrás, en lo que nosotros tenemos como el versículo 27, cuando el apóstol le dice a la iglesia: solamente les ruego que se comporten de una manera digna del Evangelio de Jesucristo. Y ese es el mensaje anterior que tuvimos de noche, aquí el día de las elecciones, cuando hablamos de que el comportamiento de los filipenses tenía que coincidir con su ciudadanía romana, y de la misma manera Pablo traza el paralelo y dice: ustedes, siendo ciudadanos de otra patria, ciudadanos celestiales, su forma de vivir debería ser de acuerdo con esa ciudadanía y no con esta. Por tanto, y entonces viene la sección que acabamos de leer y en la que vamos a reflexionar ahora. Ellicott introduce este texto diciendo lo siguiente: en esta sección, la insinuación dada anteriormente, en el versículo 27, en alusión a un espíritu y un alma,
se expande ahora en una exhortación directa a la unidad de espíritu. Y esto se muestra tanto en la ausencia de autoafirmación como en la presencia de unas palabras que nosotros usamos distinto a lo que intenta decir el autor, una simpatía genial. Pero vamos a mirar ahora 4 elementos, o tres, y hay uno que se divide en 2 partes, sobre los cuales el apóstol Pablo construye o fundamenta la exhortación. Hay 3 o 4 elementos a los que Pablo apela al llamar la atención de los filipenses. Lo que les voy a pedir, se los pido por esto. En primer lugar, lo primero a lo que apela el apóstol Pablo es la unión de los creyentes con Cristo. Eso está allí mismo en el versículo 1 del capítulo 2, en las frases: si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor. Nosotros usamos la palabra consuelo o consolación distinta a cómo la está usando el autor original, porque cuando hablamos de consuelo pensamos en calmar el dolor de alguien cuando se caen los chicos. Bueno, algunos les pegan a los chicos cuando se caen, además de que ayer contaban un testimonio ahí los jóvenes, pero si no, por lo general uno va, los abraza. Ustedes no saben lo que nos enteramos en las reuniones de jóvenes. Pero cuando se cae un chico y va el papá, la tía, el abuelo, el hermano mayor, lo abraza, lo acaricia, le sacude la tierrita, lo decimos nosotros, lo consuela. Pero en el idioma original, esta palabra consolar es la palabra paracleto o paracaleo, y significa ponerse junto, ponerse al lado, y sostener y llevar adelante a alguien junto con el otro. Así que lo que está en la mente del apóstol Pablo y en el corazón de él es la unión con Cristo. Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si está esa relación de unión con Cristo en Dios o con Dios en Cristo, entonces lo que va a venir a continuación. Y esa expresión en Cristo es lo que define la exhortación que viene a continuación. Porque lo primero que está en el corazón del apóstol es: ya que ustedes están unidos a Cristo, lo que les voy a pedir es primeramente por esa unión que tienen en el Señor Jesús. O, dicho en otras palabras, ya que ustedes están unidos a Jesús, que eso se vea, que eso se note, que eso tenga su resultado en lo que vamos a leer a partir del versículo 3. Entonces, lo primero, cuando los filipenses estaban leyendo o escuchando la lectura de esta epístola, lo primero que suena en sus mentes y en su corazón es: ya que ustedes son cristianos, ya que nacieron de nuevo. El primer elemento. El segundo elemento al que apela el apóstol Pablo: la comunión entre los creyentes. En primer lugar, la comunión con Cristo, pero además la comunión en Cristo entre ustedes. Eso lo expresa en la siguiente frase, o las siguientes: si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. La palabra ese sí que leemos aquí nosotros no es un sí condicional, sino que se debería traducir, o en otras traducciones ya lo usa directamente: ya que hay alguna comunión del Espíritu, ya que existe algún afecto entrañable, una misericordia entre ustedes. Y así como en el primer punto el apóstol apela a esa unión con Cristo y el resultado que debería mostrar a nosotros, ahora le llama a la iglesia la atención acerca de la comunión con el Espíritu Santo y lo que debería producir esa presencia del Espíritu en los creyentes. Nosotros solemos pensar con cierta facilidad que el Espíritu Santo está en mí, y luego el siguiente paso es recordar que el Espíritu Santo está en nosotros. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, que los dones del Espíritu están en la iglesia, no dice que están los dones del Espíritu en mí solamente, ni siquiera en nuestra congregación. Están en su iglesia, a lo largo de la historia y a lo ancho del mundo. Entonces, esta unión que yo tengo con el Espíritu Santo también me une a los demás que tienen el mismo Espíritu. Eso lo habíamos leído el texto de Efesios el jueves en relación con una canción que solemos cantar,
tenemos un mismo espíritu, una misma fe, un mismo Señor, con todos los creyentes o con todos los que profesan a Jesucristo como su Señor. Cuando nosotros citamos estos textos, y por ahí a veces nos ven en YouTube algunos amigos de otras congregaciones o hermanos de otras iglesias, de otras congregaciones locales, nosotros siempre que predicamos acerca de la unidad, la predicamos pensando en la unidad de nuestra congregación, pero Dios no piensa de esa manera, y la Biblia no trata ni a la iglesia ni a la unidad en ese término tan reducido. Por supuesto que aplica a nuestra congregación, pero desde la mente de Dios habla de la unidad de la iglesia de Cristo, y es eso a lo que está llamando ahora el Señor a través del apóstol Pablo, ya que están unidos a Cristo, y ya que aunque no lo hayas pensado o no lo hayas considerado, estás unido a otros creyentes por el Espíritu Santo. Pablo dice en Efesios, el mismo apóstol Pablo, que seamos solícitos en cuidar la unidad del Espíritu. Nosotros no generamos la unidad la generó Dios, nos la concede el Señor como un don, nuestra responsabilidad es ser solícitos en cuidarla. Y en relación con eso, con ese vínculo de iglesia, también el apóstol Pablo hace ahí en el versículo 2, un llamado personal. Completen mi gozo, sintiendo lo mismo, siendo todos de una misma idea. Ya se dijo desde el principio que esta iglesia era una iglesia muy querida para Pablo, y Pablo era muy apreciado por la iglesia de los filipenses. Que en el ministerio del apóstol Pablo los filipenses habían estado siempre muy presentes, preocupándose por él, cuidándolo, siempre atentos. Sabemos por la evidencia interna, o sea, lo que dice la Biblia, y por la evidencia externa, ciertos recursos históricos, que había una relación muy especial entre Pablo y los filipenses, y Pablo, como suele hacer, muestra su corazón pastoral y su relación con la iglesia de Cristo, haciéndoles un llamado muy personal. Completen mi gozo. Háganme sentir contento. No sé si los padres que están acá conmigo esta mañana no habrán usado este recurso en algún momento con sus hijos. Mi papá lo usaba conmigo y yo suelo usarlo también cuando le digo, chicas, yo que las quiero, que soy su papá, que te vine a hacer en una manta envuelta, me acuerdo el primer día cuando te tuve en mis brazos, ¿por qué no me haces caso cuando te pido algo? No sé si lo han usado al recurso, ¿no? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, yo solamente. Algo así es la idea, más o menos eso, es lo que está tratando de transferirles el apóstol Pablo a los filipenses. Hay un pedido claro, ¿sí? Desde su lugar de apóstol, que está en esta función de plantar la iglesia y edificarla, pero además hay un pedido desde su relación fraternal. Háganme sentir contento. Terminen de completar mi gozo. ¿Y por qué les dice completar el gozo? Porque leímos en los primeros versículos, en el capítulo 1, que Pablo está contento de los filipenses, está feliz por ellos, porque recibió noticias de que los filipenses están avanzando en su fe, que está creciendo la iglesia. ¿Se acuerdan que lo hemos leído todo esto, no? Que a pesar de que hay detractores que intentan frenar el avance del evangelio o que quieren perjudicar el ministerio del apóstol Pablo, los filipenses se han mantenido firmes, predicando el mensaje, sostenidos en la fe, adelantando en la obra, pero el apóstol Pablo no está del todo feliz, porque junto con esas noticias también le llegaron noticias acerca de las peleas, de las divisiones que estaba viviendo la iglesia de los filipenses, y de las divisiones que amenazaban a la iglesia de los filipenses, como vamos a leer más adelante, donde ya con el mismo corazón pastoral no es tan cariñoso como ahora. Entonces, la idea del apóstol aquí es, al decirle esto a los filipenses, es: miren, yo estoy realmente contento de ustedes, de todo lo que han logrado, algo muy parecido a lo que hace el Señor Jesús en Apocalipsis cuando le escribe la carta a las iglesias. Veo de estas cosas que están bien, me alegra lo que has logrado, pero no puedo estar del todo contento, no alcanza todavía mi satisfacción, porque hay cosas que quedan por resolver. Una vez estaba charlando con un pastor con el que trabajábamos, muy querido para nosotros, acerca de estas cosas que la iglesia tiene que ir
mejorando, en las que tiene que ir creciendo. Y me decía él, bueno, la iglesia no es perfecta y nunca va a ser perfecta, no existe la iglesia perfecta. Y aunque todos estamos de acuerdo con eso, también la Biblia nos insta a que seamos una iglesia madura. Perfecta no, madura es lo mínimo que deberíamos esperar de la iglesia. Y esto de la unidad de la iglesia es un rasgo de la madurez cristiana. Por eso, en 1 Corintios 3, por ejemplo, ya desde el capítulo 2, pero lo hemos leído en otra oportunidad, el apóstol Pablo, el mismo apóstol, exhorta, llama la atención, reta a los corintios y les dice: ustedes son inmaduros. ¿Y cuál es la evidencia de su inmadurez? Que se están peleando. Y uno dice: yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de apóstol. Así que era una realidad, lamentablemente, una realidad común en la iglesia desde el principio. Y finalmente, por ahora, el último punto al que apela, ahí vinieron a buscar el dibujo del conejo. El último punto al que apela el apóstol Pablo es el ejemplo de Cristo, que eso es lo que leímos en el versículo 5. Haya, pues, en ustedes este sentir o el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Ya que ustedes están unidos a Cristo, que se note. Ya que están unidos en el Espíritu, también están unidos entre ustedes, que eso se vea, completen mi gozo y además miren el ejemplo de Cristo Jesús. La palabra que se tradujo como sentir es la palabra griega froneo y que hace referencia a todas las partes alrededor del corazón. ¿Qué hay alrededor del corazón? Tendríamos que abrir ahí sangre. Sí, las entrañas, ¿no? Bueno, obviamente está hablando metafóricamente de ese interior, de la parte más íntima del ser humano. La idea detrás de esa metáfora es esos impulsos internos que mueven mi voluntad. Esa es la idea de la palabra froneo. Lo que está diciendo lo que nos está diciendo el Señor a través de este texto es: haya en ustedes el mismo impulso que estuvo en Cristo Jesús. O que a ustedes los mueva lo mismo que movió a Cristo Jesús. Wow. Qué pedido, ¿eh? Y más aún, el verbo que se usa, el haya pues en ustedes, es un verbo imperativo. Así que no está pidiendo el apóstol Pablo, como por ejemplo en Efesios: por esta causa me arrodillo delante del Padre y le pido que... No. Esto es algo que les pido a ustedes. Es una responsabilidad del creyente, como otras, buscar crecer en el ejemplo de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. Por eso a veces cuando conversamos con alguno de ustedes en alguna reunión decimos: una cosa es lo que quiero o lo que sale, lo que hago. La otra pregunta es si quiero. Por ejemplo, tenés que leer la Biblia todos los días. La pregunta más importante es: ¿querés leer la Biblia todos los días? Tenemos que orar y velar en oración, como venimos leyendo en el Evangelio de Marcos y también cantamos, el coro de hombres. La pregunta más importante es: ¿quiero velar en oración? ¿Me mueve velar en oración? Tenés que congregarte. ¿Querés congregarte? ¿Se entiende la idea? Es el impulso. Tengo que parecerme a Cristo. La pregunta es: ¿quiero parecerme a Cristo? Lo cantamos hace un momento. Quiero ser más como tú. Yo le pondría un signo de pregunta. ¿Quiero ser más como tú? Tengo que meditar en eso en mi vida, ¿no? Y ahí el Señor entonces apunta al modelo más sublime al cual nosotros podemos aspirar, el modelo más hermoso que podemos desear, y es el ejemplo de Jesús. Pero no el de la gloria, sino el de la humillación. No les dice: hayan ustedes el mismo sentir, o sean como Cristo, que está sentado a la diestra del Padre, rodeado de sus ángeles. Les dice: sean como Cristo, que estando en esa condición se deshizo de todo eso y vino por nosotros. El jueves Guillermo preguntaba, leyendo el Evangelio de Marcos, hizo la pregunta: ¿sería posible, o algo así creo que era, o me corregí, ¿sería posible que el Señor en algún momento nos pida sufrir por el bien de otros? Entonces le dije:
vamos a spoilear el mensaje del domingo, la respuesta viene ahora, ese es el tráiler. No solo es posible, es un mandato. Que yo, siguiendo el ejemplo de Cristo, sufra, me sacrifique, pierda para que otros ganen. Porque ese es el modelo al que estaba apuntando aquí en Filipenses capítulo 2. De eso seguramente se va a profundizar el domingo que viene. Entonces, estos son los fundamentos sobre los cuales el Señor, a través del apóstol Pablo, nos llama a nosotros a obedecer lo que sigue, nos exhorta. Pero, ¿a qué nos está exhortando el Señor a través del apóstol Pablo? Fundamentalmente nos llama a la unidad. Pero hay 4 expresiones que están en el versículo 2 que en nuestro idioma no se nota, pero que en el original van subiendo de intensidad. Son cada vez más fuertes y más profundas. En el versículo 2 nuestras Biblias tradujeron, después de completen mi gozo, si quieren pueden marcarlas en sus Biblias los que tienen costumbre. Sintiendo lo mismo es una. Teniendo el mismo amor es otra. Unánimes, que se tradujo con una palabra pero es una frase completa. Y sintiendo una misma cosa es la cuarta. Y cada una de ellas tiene, como dije recién, un énfasis distinto y una profundidad diferente. En la primera, en sintiendo lo mismo, lo que se dice es sean de ideas afines. La palabra nosotros la usamos, es la palabra simpatía. Sim es un prefijo que significa con o junto con y que está sumada a otra palabra, entonces forma la palabra simpatía. Sean de ideas afines, tengan el mismo parecer, estén de acuerdo en las mismas cosas. Y eso está bien, pero no alcanza para la iglesia. Porque yo tengo ideas afines o tengo intereses en común con muchas otras personas, con otros grupos, y no me hace iglesia con esos grupos. Por ejemplo, yo tengo ideas afines o puntos de acuerdo con todos los hinchas de River. Me imagino que Mario también es hincha de River. Se le nota la felicidad en el rostro. Pero no alcanza todavía. Está bien que bueno, nos ponemos de acuerdo en muchas cosas. Puedo tener ideas afines o puntos de acuerdo acerca de una ideología o una idea política. Puedo tener ideas de acuerdo acerca de métodos de educación, de un montón de cosas. Y eso está bien, ayuda, me permite trabajar con algunas personas, me permite sentarme a comer algún asado con alguien y conversar, bueno, basta para mí. Sentarme a comer con alguien y conversar de ciertas cosas y disfrutamos. Pero todavía no es suficiente. El Señor sigue corriendo el límite un poco más allá con la siguiente expresión, que ya de por sí se nota su profundidad. Teniendo el mismo amor. No solamente que tengan puntos de acuerdo o ideas afines, sino que experimenten el mismo amor. Y la frase no apunta solamente al objeto del amor, que sea Cristo, amado por todos, sino al amor con que amamos. Compartan ustedes el mismo amor que, por ejemplo, en Romanos 5:5 dice, Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. La idea es que yo amo a Cristo con el amor de Dios y los amo a ustedes con el amor de Dios. Y ustedes deberían hacer lo mismo. Hay una canción, nosotros no la cantamos, hay un corito de unos cuantos años que dice te amo con el amor del Señor. ¿Lo conocen? Otro día se los enseño. Te amo con el amor del Señor porque veo en ti la gloria de mi Rey. Yo te amo con el amor del Señor. Es la idea que está de fondo. Y eso yo se la cantaba a Gaby cuando éramos novios. Le decía, te amo con los dos amores. Lo que sigue diciendo en la siguiente expresión que se tradujo con unánime es todavía más intensa y es que sean de una misma alma. Ustedes saben que la palabra ánima significa alma en latín, ¿no? ¿Sabían? ¿No sabían? Ánima es alma en latín. Y lo que está diciendo aquí se tradujo con un ánime, está bien, es correcto la palabra, pero la idea o la frase completa dice sean perfectos en unión de alma. Quisiera que piensen conmigo, que hagamos el ejercicio,
y que tratemos de entender lo que está en la mente de Pablo, pero movido por el Espíritu Santo, que le pide a la iglesia que todos nosotros formemos un alma. No un conjunto de muchas almas, no un grupo de distintas almas, sino una sola alma. No sé, yo creo que no me va a alcanzar ni el tiempo, ni las expresiones, ni las metáforas para poder explicar la intención que descansa detrás de este texto. El concepto de la perfección de unidad que está en la palabra del Señor y al que Dios me llama, supera por mucho mi mente humana, porque es una unidad que no es de esta dimensión. ¿De qué manera puedo llegar yo a ser un alma, una sola alma con ustedes? Yo puedo entender incluso hasta en cierto grado mi unidad de alma con mi esposa. Quizás podría llegar a entender en cierto grado una unidad de alma con mis hijas. Pero con ustedes, que los conozco hace un poco más de un año, ¿cómo somos una sola alma con Mario y Betiana, que los estoy conociendo hoy? Pero aún así el Señor me pide que sea de una sola alma. Y con los hermanos mexicanos, ¿o no aplica? ¿Sí? ¿También? Y con estos hermanos en Uganda, los que estuvieron quemándoles las iglesias esta semana, ¿también? Me pide que entienda la iglesia, y ese es el llamado, el paracaleo, entender la unidad de la iglesia de una forma totalmente distinta, y es un llamado radical. Y finalmente termina esta construcción, en el versículo 2, sintiendo una misma cosa. Y aquí la palabra que se usa como sintiendo es la misma que ya vimos antes, la palabra froneo, es que nos mueva lo mismo a todos. Ellicott lo tradujo así: viviendo el uno en el otro, cada uno hundiendo su individualidad en el entusiasmo de un amor común. Y, insisto, no piensa solamente en la congregación Pacto de Gracia, sino que está pensando en la iglesia del Señor Jesús, lo cual ahí ya se nos hace un poco más difícil para nosotros. Esta acumulación de definiciones, poner tantas ideas o tantos términos parecidos, o que incluso podrían ser sinónimos, es un uso literario muy común en la época y que el mismo apóstol Pablo utiliza varias veces. Podríamos leer distintos textos, pero no quiero ocupar más tiempo del que disponemos, pero es un recurso que está dedicado a mostrar la seriedad del asunto. Un estudioso del tema, Vaughan, le llama tautología de la seriedad. Es pegar una atrás de la otra palabras o conceptos que hablan todos de lo mismo para mostrarle a los lectores o a los oyentes qué importante es lo que estoy diciendo. ¿Y cuál es el tema acá? Todas estas expresiones o estas frases que son parecidas apuntan todas a un mismo tema, y es la unidad. Así que hay una intención muy seria y muy profunda en el apóstol Pablo de transmitirle a la iglesia esta idea de qué importante es la unidad. Por eso le dice, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, sean perfectos en unión de alma, con el mismo sentir que los mueva. Entiendan, hermanos, la importancia de la unidad. Juan Crisóstomo se conoce como uno de los padres de la iglesia. En uno de sus mensajes predicados /escritos a la iglesia de Constantinopla dice, y estoy totalmente de acuerdo con esto, es mayor la fuerza con que une el parto espiritual que el parto natural. Lo repito, es mayor la fuerza con que une el parto espiritual que el parto natural. ¿Qué significa? Que es más fuerte el vínculo que me une a ustedes, que son creyentes en Cristo, que el que me une a mis hermanos. Lo que pasa es que gracias al Señor, mis hermanos también son creyentes en Cristo. Pero si no lo fueran, es más fuerte el vínculo que tengo con ustedes que con mis hermanos, o con mis padres, o con mis hijas.
de esto ya hemos hablado en alguna otra oportunidad, no estamos acostumbrados a pensar así, pero de estas cosas que la Biblia tiene que renovar en nosotros, está esto que tiene que cambiar, que el vínculo más fuerte sobre la tierra es la iglesia. Y después de la tierra, el único vínculo que va a existir es el de la iglesia. Donde Gaby ya no va a ser mi esposa, va a seguir siendo mi hermana en Cristo. Es más fuerte porque, podríamos hacer todo un mensaje al respecto de eso, principalmente porque la simiente de la que nacemos es distinta, porque el espíritu que nos une es distinto, porque el vínculo que nos mantiene unidos es diferente. Pero sin duda, creo yo, que el desafío está en que aprendamos a entender la iglesia como el Señor Jesús la entiende. Vuelvo sobre el punto, no nuestra congregación, la iglesia. Lo que significa que cuando tenemos compañeros de trabajo, compañeros del colegio, vecinos, amigos, familiares, que no son de esta congregación, pero si aceptaron a Jesucristo como su Señor, son mis hermanos. Y el llamado del Señor para mí es que cuide la unidad, que valore la unidad también con Él. Por eso, en alguna oportunidad también hemos dicho, cuando yo escucho a alguien que dice ser cristiano, que se confiesa cristiano, y que predica o vive cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero tengo que distinguir si es un falso maestro o si es un hermano confundido. Porque si es un falso maestro que intencionalmente tuerce la palabra para sus propios beneficios, bueno, la Biblia sí es bastante clara y me advierte sobre no tener nada que ver con esa gente. Pero si es un hermano confundido, yo tengo que asegurarme que el confundido no sea yo, porque a veces me llevo algún chasco, pero si es un hermano confundido, ¿cómo le explico al Señor que lo abandoné en su confusión porque no pensaba igual? ¿Cómo le explico a mi Padre, que también es el Padre de Él, y que me ama a mí tanto como lo ama a Él o a ella? Es importante entonces estar seguro de que es mi hermano en Cristo. Piensa distinto, pero si es mi hermano en Cristo tengo una responsabilidad con Él. Y si está equivocado, más responsabilidad con Él. Lo vamos a leer más adelante. William Hendrickson escribe algo que me pareció muy gráfico. Dice, cuán lamentable espectáculo, él escribe ofrecen, yo lo voy a leer en primera persona, cuán lamentable espectáculo ofrecemos los creyentes al mundo cuando estamos atacándonos unos a otros o tan solo hablando mal de los demás, los unos de los otros. De esta forma, nuestro crecimiento espiritual se retrasa y nuestro testimonio es debilitado. También podríamos predicar otro mensaje completamente aparte. ¿Por qué no crecemos los creyentes o algún grupo de creyentes individualmente? Hay varias razones, a veces porque no tengo una vida de oración sostenida o porque me quedo siempre en la superficialidad de la palabra, entonces no profundizo en el conocimiento de Cristo por medio de la Escritura. A veces no crecemos porque no cuidamos la unidad, no crecemos espiritualmente porque no valoramos la unidad de la iglesia. Y en la Biblia, la unidad de la iglesia está prácticamente al nivel de importancia de la oración y del estudio de la Biblia. Incluso son inseparables. O sea, si yo tengo una vida de oración profunda y me dedico al estudio de la Escritura, ¿cómo es que no amo la unidad de la iglesia? Porque cuando oro y cuando leo la Biblia, está suficientemente clara la responsabilidad que tengo en cuanto a la unidad de la iglesia. No solo de desearla, sino de trabajar por ella. Por eso lo que vamos a empezar a leer a partir del capítulo 2, desde el versículo 12, tiene que ver no solo con que entiendan y valoren qué linda es la unidad, sino hagan algo con respecto a la unidad de la iglesia. Si no, es como suele pasar la mayoría de las veces, solo desearlo no alcanza. Esta exposición que el apóstol Pablo está haciendo a los filipenses, ahora lo va a llevar a la práctica, va a ser un puente para atacar o confrontar algunas situaciones concretas que aparentemente estaban ocurriendo. Digo aparentemente porque lo distinguimos o lo descubrimos de lo que dice la misma epístola.
a partir del versículo 3. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. O lo que podría también entenderse como, ya que lo anterior se da, ya que están unidos a Cristo, unidos en espíritu, siguen el ejemplo de Jesús y están buscando la unidad, como resultado de eso, no van a hacer nada por contienda o por vanagloria. La palabra nada es una palabra especial en el idioma original, la palabra medeis, que es una cláusula de negación absoluta, o sea, no deja lugar a ninguna otra cosa, ningún pero, ninguna arista, ninguna posibilidad. Es nada, nada. La misma palabra que usó la esposa de Pilato cuando le dijo a su marido: no tengas nada que ver con este hombre justo. Estaba esta palabra en medio, ¿no? Salí de ahí, de todo eso, excluíte, aislate de toda posibilidad, no tengas nada que ver. También en Hechos 4 es la misma palabra que usan los líderes judíos cuando amenazan a los apóstoles y les prohíben terminantemente que hablen nada acerca de Jesús. Nada. Y es la palabra que tiene aquí el autor en mente. No hagan nada por contienda o vanagloria. Pero predicar el evangelio, nada. Repartir nuevos testamentos en los hospitales, nada. Pero es bueno, nada. Plantar iglesias, nada. No hagan nada por contienda o vanagloria. Porque no es el sentir que movió a Cristo. Y acá plantea un contraste súper interesante. La ambición y el orgullo, por un lado, contra la humildad y la sumisión. En el versículo 3 y versículo 4. No hagan nada por contienda o vanagloria, antes bien, ahí utiliza lo que se llama la cláusula adversativa, o sea, lo que va a decir ahora es el contraste de lo que se dijo recién. No hagan nada por contienda o vanagloria. Las palabras contienda y vanagloria creo que ya las hemos definido en alguna otra oportunidad. Habla de ambición, de orgullo, satisfacer los deseos propios. Por el contrario, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por su propio bien, sino por el bien de los demás, hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. La palabra que aquí se tradujo como humildad es una palabra que los no cristianos usaban en un sentido despectivo. La usaban como un insulto. Yo no sé si en nuestro idioma tiene esa carga cuando decimos es una persona pusilánime. No, pero pusilánime no suena tan fuerte como sonaba para ellos. Pero más o menos es la idea. Es pobre, es humilde, lo usaban como algo malo. Pero el cristianismo rescata esa palabra, como otras que ha rescatado, y la utiliza, le da un sentido positivo, la utiliza como una virtud del creyente. ¿Por qué? Porque esta palabra implica el ningún derecho, el no valer nada, el no tener nada. Por eso se usaba en un sentido negativo. Este es un humilde. No tiene nada, no posee nada, no vale nada. Y el cristianismo retoma esta palabra, de hecho la había dado José, y dice, esto es a lo que todos debemos aspirar, a que no valgas nada, no tengas nada, y no mires nada por vos mismo. Por supuesto que, en primer lugar, por supuesto, va en contra de lo que habitualmente escuchamos o queremos o quisiéramos escuchar. Y claramente, cuando decimos no vale nada, no estamos incluyendo el valor que tenemos en Cristo. Se entiende, ¿no? Creo que no hace falta aclarar eso. Está hablando de los derechos y de los valores que acá yo pudiera pretender. Si yo creyera ser aquí en este mundo según estos criterios. Miren esta expresión, esta frase. Cuando la gracia cambia el corazón, la sumisión por temor se convierte en sumisión por amor y nace la verdadera humildad. La escribí en mi último libro de poemas. Pero se la leo de nuevo. Cuando la gracia cambia el corazón, la sumisión por temor se convierte en sumisión por amor
y nace la verdadera humildad. De nuevo, lo que nos pasa a nosotros los padres, cuando le pedimos a nuestros hijos que nos obedezcan, y no queremos que nos obedezcan por miedo a las consecuencias, queremos que nos obedezcan porque nos aman, ¿o no? Bueno, más porque nos aman que por miedo a las consecuencias. En Efesios 5:21, el Señor, a través del mismo apóstol Pablo, le dice a la iglesia de los Efesios: sométanse unos a otros en reverencia a Cristo. Y esa cláusula está en el medio, en el contexto de lo mismo que estamos leyendo acá: la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, la comunión de la iglesia, y es justo antes de esposos, sométanse a sus esposas, esposas a sus esposos, padres, sométanse a sus hijos, hijos, sométanse a sus padres, todo eso en relaciones de sumisión, de servicio en Cristo. Ese es un tema para otra oportunidad. Pero sí, el llamado es a: yo me someto a los demás, me pongo al servicio. ¿Por qué? Porque hay miedo a las consecuencias o a las represalias, ¿no? Es por amor. Bueno, así debería moverme. Y en el versículo 4 aclara eso, esa idea, poniendo este principio: que el bien de los demás es siempre más importante que el mío propio. Primero los otros. El bien de los demás es más importante que el mío propio. Entonces, cuando yo me manejo, me conduzco, no solo en la iglesia, sino en general en la vida, pero aquí está dando el contexto de las relaciones de la iglesia, el criterio debería ser si hace bien a todos. Ayer les decía a los chicos, hay una canción que a ellos les gusta y a mí no. Pero les digo, si a ustedes les gusta, cantémosla. Yo me voy en ese momento, no tampoco para tanto, pero cantémosla, porque la idea, se supone, es que lo que sea de edificación para todos, lo que nos haga bien, lo que nos haga crecer, lo que les permita a ustedes expresarle al Señor lo que hay en su corazón, aunque no sea de mi preferencia, esa canción puntualmente, desde las cosas más sencillas como esa, hasta cosas más importantes, que se nos podrían ocurrir cientos de ejemplos de cómo el bien de los demás, el bienestar de los otros, tiene que estar siempre por encima del mío propio. Y cuando voy a decidir algo, pienso, ¿le hace bien a los otros? ¿Me hace bien a mí? Entonces, en este contexto, Jesús es el mejor ejemplo de todo esto. Hayan ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él es el mejor ejemplo de la unidad perfecta, de la humildad perfecta, de la sencillez y de todas estas cosas que venimos leyendo. Entonces voy a invitar a que pensemos en algunas cosas, algunas actitudes. Esto era la introducción, ahora empieza el mensaje, ¿no? Para terminar. Quisiera que veamos algunas actitudes en Cristo y mientras yo se las menciono, pensemos si están también en nosotros, en mí, en la iglesia. Por supuesto, lo primero que veo en Cristo es la gracia. Yo suelo actuar con gracia y pensemos más, la gracia siempre decimos es un regalo inmerecido, la gracia es la definición que generalmente damos, ¿no? Pero pensemos que la gracia de Dios es darle algo bueno a hombres malos, es darle salvación a sus enemigos. Así que yo tengo que pensar en gracia en ese término. Suelo pensar con gracia para con los demás. Veo compasión en Jesús. ¿Actúo yo con compasión? Veo generosidad en Jesucristo al despojarse de todo eso y hacerse hombre como yo. Yo suelo vivir con generosidad, actuar con generosidad. Veo servicio en Jesús. Está primero, por supuesto, al servicio del Padre y además al servicio de la iglesia. Veo abnegación, que no tiene que ver con abdominales, sino con negarse a uno mismo. Ab es un prefijo en latín también que significa yo. Abnegación. Se despojó de todo eso y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Suelo vivir yo dispuesto a perder
pensando más en lo que gano en términos espirituales. Veo empatía. Empatía también es una palabra que está de moda, que habitualmente la entendemos como pensar en el otro, ponerme en el lugar del otro. Está bien, es correcto, pero pensemos que Jesús, cuando estaba rodeado de su gloria, no dijo: ay, Lucas tiene problemas, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? ¿Qué les parece si mandamos a los ángeles? ¿Qué hizo Jesús? Dejó todo y se hizo como yo. Se hizo como yo. Entonces la pregunta es, yo pienso, si vivo con empatía, ¿me hago pobre para los pobres? ¿Salgo de mi comodidad y de mi bienestar porque quiero ser como ellos, como los demás? Justo González dice: el Evangelio es encarnación desde el principio. Por lo tanto, la iglesia debe aprender a encarnarse en su contexto. En Jesús veo misericordia. Yo tengo que pensar si yo vivo con misericordia. Y finalmente en Jesús veo humildad. Esta es la verdadera. Entonces tengo que meditar si yo vivo con humildad. ¿Busco el bien de los demás por encima del mío propio? Vamos a orar. Les invito a que puedan inclinar sus rostros. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu presencia en medio nuestro, también por tu presencia y tu palabra que están ahora en cada lugar donde tu evangelio es predicado. Quiero pedirte que nos ayudes a entender y poner en práctica lo que nos enseñas y aquello a lo que nos desafías, y que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que seamos movidos por el mismo impulso que movió a Jesucristo cuando vino a buscarnos. Ayúdanos, Señor, a amar a tu iglesia, a respetarla, honrarla, a cuidar a tu iglesia, no solo a nuestra congregación, sino a la iglesia de Jesucristo. A ser prudentes, sencillos, humildes y amables para con todos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.